A continuación, con la colaboración educativa de la Fundación Parkinson Puerto Rico y el Instituto de Neurociencias de Puerto Rico, presentan Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Manatí Medical Center. El Día Mundial del Parkinson se celebra cada año el 11 de abril para crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa. El Parkinson es una enfermedad crónica del sistema nervioso que afecta principalmente a la capacidad del cerebro para controlar los movimientos del cuerpo. La enfermedad se produce cuando las células nerviosas en una parte del cerebro que controla el movimiento, llamada sustancia negra, mueren o se deterioran. ¿Cuáles son los signos de alerta temprana de la enfermedad de Parkinson? Conversamos con el doctor Ángel Viñuela, especialista en Parkinson y trastornos de movimiento. Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial en donde vamos a estar hablando del Parkinson. Y esta semana, o sea, este viernes 11 de abril es el Día Mundial de crear conciencia sobre esta condición que muy pocas veces hablamos de ella y que es un trastorno del movimiento. Pero para ampliarnos esta información, síntomas, cómo lo diagnosticamos y en realidad qué es, si hay factores de riesgo o quienes están a mayor riesgo de padecerlo, me acompaña el doctor Ángel Viñuela, quien es especialista en Parkinson y trastornos del movimiento en el área de neurología. Buen día, gracias por estar conmigo. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Gracias por estar aquí y siempre brindarnos esta información. ¿Qué es exactamente el Parkinson? Pues el Parkinson es una enfermedad, como bien dice, neurodegenerativa, que afecta a todo el sistema nervioso y que lentamente va produciendo síntomas de diferentes partes del cerebro, pero cuando llega a unas neuronas que tienen dopamina, cuando esas neuronas se afectan, produce unos problemas de movimiento, dificultad para caminar, temblor, que es lo que característicamente todos conocemos. Pero es un poco más que los problemas de movimiento. O sea, quiere decir entonces que va mucho más allá, porque la gente usualmente cuando se le habla de Parkinson piensan en el síntoma de la forma de caminar de las personas, que tiende a ser diferente a lo que sería la normalidad. Claro, y típicamente esa forma de caminar o el temblor es lo que lleva al paciente al hospital o lo que lleva al familiar del paciente a darse cuenta de que algo está ocurriendo. Pero realmente la enfermedad empieza bastante antes. Hay problemas de estreñimiento porque se afecta el tubo digestivo, hay depresión, problemas de olfato, problemas de sueño, y eso puede ocurrir bastantes años antes de que empiece el síntoma de movimiento. Además de eso, es importante decir que hay pacientes que tienen rigidez y movimientos lentos, pero no tienen temblor. Y el problema de esa gente es que el diagnóstico siempre es más tardío porque los pacientes y los familiares no se dan cuenta o no asocian esos síntomas con el Parkinson. ¿Y son también Parkinson? ¿Es una forma de Parkinson? Sí, el problema de Parkinson es una enfermedad que decimos muy heterogénea. Hay una diferencia muy grande entre un paciente y otro. En qué síntomas tiene, qué parte del cuerpo afecta, cómo evoluciona, cómo responde a medicamentos. Pero todos tienen en común que al afectarse esas neuronas que tienen dopamina, pues tienen esta manera de moverse y de caminar tan difícil. Doctor Viñuela, pasa como con otras enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que en el caso del VIH-Sida podemos estar 10 años antes de mostrar, ¿verdad?, la enfermedad en toda su plenitud. Y así pasa, inclusive hasta con ciertos tipos de cáncer. Con el Parkinson es lo mismo, porque lo que me he dado cuenta es que veo gente joven padeciendo ya de Parkinson. Sí, aunque la edad es el mayor factor de riesgo, realmente el Parkinson puede ocurrir en muchas edades y gente muy joven lo puede tener. Cuanto más joven es el paciente, más papel juegan los problemas genéticos. Y sí, puede ocurrir y hay que estar atento para diagnosticarlo, claro. O sea, que una de las causas podría ser un factor genético. Sí, lo que se cree, aunque no se conoce exactamente la causa última de la enfermedad, se sabe que es una interacción entre los genes que tiene la persona y los tóxicos a lo que uno se va exponiendo en el ambiente durante la vida. Y se sabe porque hay muchos pacientes que tienen genes alterados con familiares que tienen Parkinson y que ellos no desarrollan Parkinson, o sea que sabemos que no son solamente los genes, pero por otro lado hay pacientes con unos genes particulares que sí producen la enfermedad. Sin embargo, hemos conocido personas que en su familia no corre el Parkinson. Claro. Y sin embargo, hay alguien que ya tiene la enfermedad. Claro, y en el fondo eso es lo más frecuente. O sea, más o menos se dice que más o menos un 10% de personas, o igual un poquito más, tienen esa enfermedad de forma familiar. Los demás se conocen como esporádicos, pero estos esporádicos, que quiere decir que una persona de la familia lo tiene y pues, de 20 o 30 personas alrededor de la familia nadie lo tiene,
Aún así, estas personas pueden tener un gen alterado que esté en otros miembros de la familia, pero que no produzca la enfermedad en ellos. O sea que es un poco confuso. Es familiar en algunas ocasiones, pero los genes tienen influencia en muchas ocasiones. ¿Hay factores de riesgo para padecer o simplemente esto surge? Como pasa quizás a lo mejor con el Alzheimer, ¿verdad? Que se sabe ahora que hay una placa amiloidosa que se va acumulando. En el caso del Parkinson, aparte de lo que usted menciona de la dopamina, ¿hay algo que se acumule que entonces nos lleve a padecer de Parkinson? Sí, lo primero, el factor de riesgo más importante evidentemente es la edad. Cuanto más edad, más prevalencia de Parkinson. Y el proceso de la enfermedad, o el proceso neurodegenerativo, es bastante similar al Alzheimer en el sentido de que lo que ocurre es que hay unas proteínas que se van acumulando en las neuronas, que las neuronas parece que no pueden eliminar, y eso se asocia con que la célula, esa neurona se pierde, y pues uno va perdiendo neuronas y va teniendo síntomas. La diferencia entre el Parkinson y el Alzheimer es, por un lado, que la proteína que se acumula o las proteínas que se acumulan son diferentes, y por otro lado, que la parte del cerebro que se afecta es diferente también. En cuanto a los síntomas, usted mencionó ahorita, ¿verdad?, que el temblor, que es lo que las personas usualmente miran, pero que hay otras cosas que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Hay algo, verdad, en esa parte motora o otras cosas que vienen más temprano en términos de síntomas que uno pasan desapercibidos, que uno no los nota? Sí, la mejor manera de agruparlo para que la gente entienda es síntomas que tienen que ver con el movimiento y síntomas que no tienen que ver con el movimiento. Los que tienen que ver con el movimiento: temblor de reposo, rigidez, movimientos lentos, dificultad para caminar, problemas de balance, menos cantidad de movimientos, menos amplitud de movimientos. Y luego los que no tienen que ver con el movimiento, que algunos de ellos ocurren muy temprano, son pérdida de olfato, estreñimiento, depresión, un problema para dormir que se llama trastorno de sueño REM, en el que la gente actúa los sueños, y pueden caerse de la cama, pueden pegar a la pareja sin querer. Y luego hay otros síntomas que pueden ocurrir, no siempre ocurren, como problemas de memoria, problemas de estado de ánimo, problemas de percepción y alucinaciones, delirios, problemas de tragado, más saliva de lo normal, urgencia para orinar, problemas de control de la presión. O sea, como ven, es una gama muy grande porque realmente afecta a todo el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, en el fondo, controla todas las funciones del cuerpo. Y le pregunto, ¿podríamos estar tratando un paciente y no darnos cuenta que lo que hay detrás de todo es Parkinson? O sea, muchas veces estos pacientes, como pasa con otras condiciones, van en busca de ayuda médica y están dando, como uno dice, tumbos de médico en médico, hasta que entonces, con el tiempo, y cuando llegan donde ustedes, ya está tardía la cosa. Claro, eso es frecuente que ocurra al principio. Llega un punto ya que siempre alguien se acaba dando cuenta y lo refiere al neurólogo, pero al principio, muy típicamente, pues una persona que tiene un dolor de hombro, que no lo puede mover bien, que le molesta, que va al fisiatra, va a la ortopedia, todo se ve bien. No es hasta que ese brazo tiene un poquito de temblor que entonces se dan cuenta y van al neurólogo. Eso es razonablemente frecuente. Pero hay algo importante. El tratamiento del Parkinson, aunque hay muchas medicinas y se puede hacer mucho, porque hablaremos luego de eso, no hay medicamentos que hacen que la enfermedad vaya más lenta. Así que no hay que estar tan agobiado pensando en que encontré tarde la enfermedad, me lo diagnosticaron tarde, podía haber hecho algo antes, porque en el fondo, al principio, si los síntomas son leves y no molestan mucho, no hace falta tratarlos. Lo que sí que se puede hacer es, hay cosas que se pueden hacer, que hablamos ahora si quieres, de ejercicio, cosas que se pueden hacer para que la enfermedad vaya un poquito más lenta, pero no son medicamentos. O sea que no hay que tampoco crear un estrés de decir hay que diagnosticarlo muy rápido porque si no pierdo tiempo. Eso no ocurre. Usted menciona, ¿verdad?, el ejercicio. ¿Por qué es importante en un paciente de Parkinson? Que muchas veces uno piensa que con la edad uno va perdiendo balance, ¿no? Algo que es normal. Entonces hacer ejercicio a veces nos cuesta trabajo. Tenemos que usar, ¿verdad?, una vara o apoyarnos de alguna silla, de algún mueble, de algo que haya en el gimnasio. Claro. Sí, yo le digo muchas veces a los pacientes para que entiendan la importancia. La actividad física, el ejercicio, la actividad social y la actividad intelectual para mí son más importantes que el tratamiento médico incluso. Eso son clave. La parte del ejercicio el ejercicio es bueno para muchas funciones en el cuerpo, ¿verdad? Pero lo que ocurre particularmente con el cerebro y particularmente con el Parkinson es que cuando uno hace ejercicio, el cerebro produce unas sustancias que se llaman factores tróficos, que son sustancias que protegen a las células y hacen que estén sanas durante más tiempo. Y entonces la enfermedad evoluciona más lenta. Además, en la parte del cerebro que se usa para el ejercicio, que es la parte que se afecta, cuando uno hace ejercicio llega más sangre, porque hay más función cerebral, la sangre limpia ese área de radicales libres, de productos del metabolismo que dañan a las células, y por eso las células de ese área motora están más sanas cuando uno hace ejercicio. Así que, en el fondo, lo que uno sí puede hacer para que la enfermedad vaya más lenta
es hacer ejercicio y mantenerse activo físicamente. Eso es para que usted vea cómo el ejercicio, mire, con el mero hecho de caminar 30 minutos diarios, pero caminar vigorosamente, no es caminar mirando el celular, usando el celular para la música, para que le dé ritmo. Exacto. Es algo que es muy bueno practicarlo desde que seamos jóvenes, porque nos va a ayudar no solo con el Parkinson, con infinidad de condiciones y sobre todo con las neurológicas. ¿Diagnóstico? ¿Cómo lo diagnosticamos? Claro. El diagnóstico en general es clínico. En la inmensa mayoría de los pacientes, si el paciente está visto por un neurólogo experto, con los síntomas que tiene, se puede hacer el diagnóstico. En algún caso que haya duda, usando el medicamento, si tienen unos síntomas compatibles y encima responden al medicamento, que es la levodopa, eso prácticamente casi siempre confirma el diagnóstico. Si no, hay algunas pruebas que se pueden hacer. Hay una prueba de imagen que se llama DaTscan, que es una prueba que es parecida a la del tiroides. Se pone un isótopo que se pega a las neuronas con dopamina y entonces se ve si el paciente ha perdido células con dopamina o no. Eso es necesario en pocas ocasiones. Y ahora hay avances buscando la proteína que se acumula en el cerebro, que se llama alfa-sinucleína, que también se acumula en otros sitios, así que hay una biopsia de piel y va a haber más métodos ahora, porque en ese sentido del diagnóstico temprano ha habido muchos avances últimamente que van a impactar favorablemente al tratamiento de la enfermedad. Y me imagino que entonces la persona va a aprender ¿verdad? A través de todas estas cosas y el tratamiento adecuado, a controlar ese movimiento, que es lo más que yo me imagino que molesta, y a poder hacer una vida bastante normal. Claro, realmente otra cosa que sorprende a veces a la gente, incluso en la clínica, el Parkinson es una enfermedad que no tiene cura. Como yo les digo, como tampoco tiene cura la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el tiroides, pero lo que tiene es un tratamiento, o sea, tiene muchos tratamientos bastante efectivos que mejoran mucho los síntomas y que durante mucho tiempo pueden mantener al paciente bien. Evidentemente eso depende de cada paciente, depende del tiempo que lleven con la enfermedad, pero la verdad es que hay muchos medicamentos que pueden usarse, entonces tener el diagnóstico es importante porque uno sabe realmente cómo tratar al paciente. Y que a eso usted le añade el ejercicio, pues va a tener una medicina y un tratamiento completo. Doctor Ángel Viñuela, mil gracias por haberme acompañado. Así que nosotros vamos a continuar con este programa. Usted no se retire de ahí, que regresamos en breve. Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Manatí Medical Center. Algunas veces es difícil reconocer si se padece de la enfermedad de Parkinson, pero existen signos y síntomas tempranos que pueden ayudarle a identificarla. Temblor, pérdida del olfato, problemas con el sueño, dificultad al caminar o moverse, entre otros. La enfermedad de Parkinson es progresiva. Sin embargo, si usted consulta con su médico, puede recibir un tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida. Edúcate. Visita parkinsonpr.com. Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.